Históricamente la palabra secta ha sido utilizada por la Iglesia Católica para descalificar a aquellos grupos cuyo cristianismo no se apega del todo a la doctrina de la institución. En este video, exploraremos el mundo de las principales sectas en este país, viendo su historia, sus miembros y sus secretos más oscuros. Desde el número 5 hasta el número 1, será un viaje lleno de manipulación, oscuridad e ignorancia, así que estas son las 5 sectas más peligrosas de México. Número 5. Tras recorrer varias partes del mundo estudiando diversas religiones, L. Ron Hubbard comenzó a creer que las enfermedades se podían curar con la mente, ideas que plasmó a principios de 1949 en Dianética. Su teoría era tan inusual que después de presentarla a distintas editoriales ninguna se animó a publicarla, así que se tuvo que conformar con publicarla en la revista Astounding Science Fiction. Para 1950 se habían vendido más de 50,000 copias con traducciones al francés, alemán y japonés. En 1952 decidió fundar la Cienciología. Tras este hecho, esta secta llegó a México. Una periodista hizo un reporte de cómo entrar a esta organización. Al intentar encontrar respuestas me dirigí al macrotemplo que se ubica en la esquina de Valderas y Juárez, un enorme edificio de paredes color arena situado entre el Palacio de Bellas y el Caballito de Reforma. En las aceras cercanas es común ver a mujeres y hombres en trajes sastres impecables repartiendo folletos sobre cursos de personalidad, pero ¿esto qué tiene que ver con L. Ron Hubbard? Aunque no lo creas, mucho. Al querer entrar al lugar, un hombre de estatura baja me prohibió el acceso, muy amablemente, y me explicó que solo hay 2 maneras de ingresar: ser miembro o resolver un test de personalidad gratuito. El templo es una extraña mezcla entre un lujoso hotel, librería y centro de convenciones. Al poner un pie dentro, el caos del exterior desaparece. El ambiente pacífico se agradece. Sin perder la enorme sonrisa, el hombre me guió hasta un cuarto con espacios semiprivados y me dio un lápiz, goma y, por supuesto, el test. Según él, el análisis de capacidad Oxford tiene un costo real de $500, pero yo lo tenía en mis manos y realizarlo gratis era increíble. El examen consta de 200 preguntas que se responden con sí, quizá y no. Las preguntas varían, desde ¿sonríes mucho? ¿Y es tu vida una lucha por la supervivencia?, hasta ¿aceptarías someterte a un trato estricto por parte de un líder? Cuando terminé y entregué el cuestionario, me pidieron esperar en lo que calificaban mis resultados. Para hacer la espera amena, una señorita, con impecable sonrisa, me sentó frente a una televisión y me dijo que me pondría un video sobre Dianética que cambiaría mi manera de ver la vida. El video, entre otras cosas, intentaba dejar en claro que las enfermedades, incluyendo el cáncer, se pueden erradicar del cuerpo al reprogramar la mente. Número 4. En un reportaje sobre los cultos de la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida como Pare de Sufrir, lo firma Enrique Jongitud, que escribe desde Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. El hombre que sostiene la Biblia habla casi sin detenerse con un marcado acento brasileño que adormece o hipnotiza a los asistentes que han ido en busca de un milagro al resolver sus problemas. Pero antes tendrán que entregar un sobre con una ofrenda voluntaria y tomar otro para traerlo en 2 días con 100, 200 o 300 pesos, como les indica el pastor José. Esta es una escena cotidiana de los servicios que se ofician en el centro de oración de la Iglesia Universal Pare de Sufrir. Mientras el pastor habla, una señora interrumpe y dice que a su padre lo embrujaron hasta que murió. Otra dice que su marido la dejó hace 2 años. Y una mujer asegura que su negocio, una frutería, va de mal en peor. Entonces el pastor va hacia una mesa donde tiene el teléfono conectado a un par de bocinas y pone música de fondo para pronunciar una oración en la que él promete entregar a Dios la vida de todos los asistentes. Algunos dicen cumplir ya 2 años acudiendo a los servicios de Pare de Sufrir y afirman que sus problemas se han resuelto, solo que les surgen nuevos, y por eso regresan. Antes eran católicos o evangélicos, pero no se sintieron atendidos en sus iglesias. Además, casi todos están convencidos en que han sido víctimas de embrujo o hechicería y piensan que aquí encontrarán una solución. Las 2 horas de servicio finalizan. Varias personas se van acercando a él para exponerle sus problemas. Va escuchando a una por una.
Les pide que cierren los ojos y simula curarlas mientras coloca firme su mano izquierda sobre la cabeza del creyente. Él también cierra los ojos para musitar una oración. Pare de Sufrir es la filial en México de la brasileña Iglesia Universal del Reino de Dios, que opera libremente en este país desde hace 14 años, cuando en el 2001 la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación le concedió el registro como asociación religiosa. Sus antecedentes señalan que en 1997 surgió desde las favelas de Río de Janeiro, impulsada por su fundador, Edir Macedo, a quien los medios brasileños etiquetan ahora como uno de los hombres más ricos de su país. Número 3. La familia internacional, también conocida como los Hijos de Dios, es el nombre de una secta que inició a finales de los 60 y que se extiende hasta la actualidad. Con cargos desde la prostitución hasta la pedofilia, su líder David Berg fue el Mesías para un grupo de hippies de las playas de California y finalmente llegando a México, la familia Berg Miller viajaba acompañada de un grupo de música. En aquellas personas cristianas que despreciaban a la iglesia convencional, David observó un potencial grupo para crear su propia doctrina. Los hippies vivían manifestando que Jesús te ama, pasaban el día surfeando, predicaban el amor libre y se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam. La habilidad de oratoria de Berg estaba repleta de convencimiento, carisma y manipulación. Con estas características predicó lo típico: el mundo está por acabarse, repudiamos todo tipo de autoridad y el amor es la salvación de la humanidad. Comenzaron a llamarse de varias maneras, en principio Niños de Dios y luego Hijos de Dios, Familia de Misioneros Cristianos o la Familia Internacional. Así iniciaron, a partir de entonces, los comportamientos de corte bizarro. Se prohibió el sexo entre integrantes excepto para Berg, quien comenzó a tener relaciones con Karen, una de sus manos derechas, mientras relegaba las funciones de su esposa Jen a un segundo plano. Entre los 30 detenidos en el operativo de 1993 dirigido por el juez federal de San Isidro, Roberto Markevich, había canadienses, franceses, irlandeses, españoles, estadounidenses, brasileños, paraguayos, mexicanos, peruanos, venezolanos, colombianos y noruegos. La causa se había iniciado 3 años antes, cuando Ruth McKee de Frohman, una estadounidense que vivía en Argentina, denunció que sus 4 hijos de entre 20 y 12 años eran rehenes de la secta. Número 2. El culto a la muerte se ha extendido en el imaginario social de distintas regiones de América Latina. Algunos le llaman San Muerte en Argentina, Muerte en Colombia o Santa Muerte en México. En nuestro país que el culto se muestra versátil, amplio e incluyente, con características que lo hacen único. Los creyentes reinventan el tiempo social en torno a la imagen de la Santa Muerte. Conscientes de las amenazas del entorno, la violencia, inseguridad e incertidumbre que anulan su seguridad ontológica y su cotidianidad, buscan refugio en un culto que les provee una supuesta seguridad en el presente y desplaza el futuro como un horizonte lejano. Durante mucho tiempo se creyó que solo aquellos que viven al límite de su vida profesan tal creencia: policías, narcotraficantes, prostitutas, delincuentes. Pero el culto es transversal a distintos grupos sociales y niveles socioeconómicos quienes ahora lo muestran públicamente. Casos extremos en el culto a la muerte han sido los llamados narcosatánicos, quienes en 1989 fueron aprehendidos por el asesinato de varias personas, entre ellas el sobrino de un senador estadounidense, en rituales satánicos. Su sede de operaciones era la ciudad de Matamoros en Tamaulipas, su actividad principal, el narcotráfico y el secuestro. Además de las armas y las influencias políticas, este grupo se dedicaba al culto satánico para asegurar el éxito de sus operaciones. En sus rituales se llevaron a cabo asesinatos de seres humanos y el posterior uso de los huesos de sus víctimas como amuletos. El final de este grupo fue tan trágico como su vida. Algunos de ellos fueron muertos en enfrentamientos con la policía en la Ciudad de México. Otros están purgando condenas en penales de máxima seguridad. De manera más cotidiana, el culto a la Santa Muerte se ha extendido en la Ciudad de México. Sobre todo entre los policías, delincuentes y políticos, quienes recurren al mercado de Sonora para rituales de limpia frente a la imagen de la Santa Muerte y adquirir algunos implementos para los altares en su casa.
Un lugar recurrente para la práctica de la santería y el vudú tanto de los delincuentes y policías es el Centro Esotérico Fe y Energía ubicado sobre la Avenida Insurgente Centro. Número 1. Adentro del templo no queda espacio para nadie, pero cuando la voz del apóstol rompe el silencio y sus devotos la reconocen, entre las filas de hombres y mujeres se hace un lugar para el llanto. Las palabras de Naasón Joaquín García despiertan sollozos dentro y fuera de un santuario en el que su ausencia entristece la noche. Él es quien suele presidir la festividad más sagrada de la Iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara, al occidente de México, pero el mensaje que transmite en esta Santa Cena proviene de la cárcel. Yo no veo una celda de 4 paredes. Yo veo vuestros hermosos rostros, porque vosotros sois los hijos de Dios, dice Naasón en una llamada desde Los Ángeles, donde cumple una condena de 16 años de prisión tras haberse declarado culpable de abusar sexualmente de 3 menores. Al escucharlo casi todos cierran los ojos. Muchos levantan el puño. Varios lloran arrodillados. El mexicano de 53 años fue arrestado en 2019 en California y enfrentó más de 20 cargos penales por tráfico de personas y producción de pornografía, entre otros delitos. Pero tras hacer un trato con la Fiscalía en junio de 2022, esta desechó 16 señalamientos ante la mirada atónita de las víctimas, que sin éxito pidieron al juez una sentencia más larga. Algunos fieles consideran que el proceso contra Naasón fue injusto y La Luz del Mundo aseguró en un comunicado que se escondieron, fabricaron y alteraron pruebas, lo que habría impedido que la defensa refutara los alegatos de las denunciantes. Según el texto, él asumió la culpa para proteger a la comunidad y a su familia de acusaciones infundadas y mientras esté en prisión continuará cumpliendo la misión de Jesucristo. Como en otras religiones, en el principio fue la voz. El primero que dijo haberla escuchado fue Eusebio Joaquín González, 1896 a 1964, un militar mexicano que comenzó a predicar tras una noche en la que dijo haber recibido el llamado de Dios. Su esposa fue su primera creyente y hoy la congregación asegura tener más de 5 millones de devotos en medio centenar de naciones. La historia cuenta que Dios pidió cambios y uno de ellos fue que el nombre de su primer siervo no fuera Eusebio, sino Aarón. Y así, el primer apóstol de la Luz del Mundo empezó a predicar un evangelio que según sus creyentes disgustó a la Iglesia Católica. Para el experto en antropología de las religiones, Helio Masferrer, el contexto del catolicismo en México es clave para entender el surgimiento de doctrinas como esta. Después de este top, ¿tú qué opinas? Déjamelo en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Buenas noches.